responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 23 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. A propósito de lo que está ocurriendo en la Amazonia, luego de permitir la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del arco minero de Orinoco, provocando graves daños ambientales y en la salud de la comunidad indígena, tal y como lo reflejó el informe de Michelle Bachelet. Bueno, Nicolás Maduro llamó a multiplicar esfuerzos para preservar del planeta tras el voraz incendio que consume la Amazonia. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El presidente brasileño Jair Bolsonaro evalúa despliegue militar para hacer frente a los incendios en su país. Hoy se registraron varias protestas en embajadas de Brasil y países de la Unión Europea amenazaron con votar en contra del acuerdo del bloque con Mercosur si el gobierno brasileño no actuaba en consecuencia. Ojalá el mundo actuara con igual contundencia a propósito de lo que está ocurriendo al sur de nuestro país. Lo comentaremos, esto lo decimos nosotros, varios datos. El crudo venezolano se ubicó en $54,70 el barril. A propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, hablaremos ampliamente a las 5:30 con el director del Sendas. Saben ustedes, la canasta alimentaria familiar ya superó los 3 millones de bolívares en el mes de julio y el dólar criminal, tal como lo bautizó Nicolás Maduro, como lo reflejan los porcentajes, superó los 16.000 bolívares este viernes, es decir, el salario mínimo se ubica en $2,48 mensuales. Insistimos, lo comentaremos. La oposición no participaría en una elección legislativa anticipada, tal y como lo advirtió el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional en entrevista con Associated Press. Y en palabras de Héctor Rodríguez, miembro de la delegación de Nicolás Maduro en la iniciativa de Noruega, están dispuestos a dialogar con quien sea. No es precisamente lo que ha dicho el presidente de la Constituyente Comunal, pero bueno, es lo que tenemos hoy día en nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, quien conoce perfectamente lo que ocurre en el sur de nuestro país. Fue senador de la República, autor de las normas ambientales de la Constitución venezolana. Alexander Luzardo, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, a tu orden. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en la Amazonia y las declaraciones del equipo de Nicolás Maduro, sobre todo en redes sociales. El propio Maduro llamaba a multiplicar esfuerzos para preservar la vida del planeta, amén de lo que reflejó el informe de Michelle Bachelet sobre la extracción de minerales en nuestro país, incluyendo la región del arco minero y los daños ambientales y en la salud que esto está provocando. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, en primer lugar, hay que dejar claro que la política ambiental o antiambiental, no solamente de Nicolás Maduro, sino lo que ya expresó pues el expresidente Hugo Chávez, ha conducido a lo que hoy se conoce como el mal llamado arco minero, porque esta zona se trata precisamente de bosques tropicales, de ríos portentosos,
Caroní, el Caura, que serían afectadas de manera irreversible. Y por supuesto, al afectarse la cuenca del Caroní, se impacta toda Venezuela, además de su biodiversidad y sus reservas de agua dulce más importantes que están hacia el sur del Orinoco y la Manía. O sea, como punto de partida hay que dejar claro que si un gobierno ha sido antiambiental, ha sido en la actualidad, al exhibir como emblemático el mal llamado arco minero que borra el sistema de áreas protegidas más importantes del país, como son prácticamente el impacto que genera sobre el Parque Nacional Canaima, afectado con más de 15 minas, con participación de personal civil y militar, lamentablemente, funcionarios venezolanos. Pero también hablamos de que otros arcos mineros, el arco minero se queda chiquito ya, porque se está expandiendo hacia el Amazonas, en el Parque Nacional Yapacana, como lo ha señalado algunas organizaciones ambientales internacionales como SOS Orinoco. Se ha afectado ese parque emblemático que es el Yapacana, que tiene 320.000 hectáreas. Es muy importante porque el río Atabapo también, la reserva de la biosfera Alto Orinoco Caciquiare, que fue decretada por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en el 91, y en la cual tuve la oportunidad de trabajar directamente en elaborar ese decreto. El Parque Nacional Parima-Tapirapecop, que tiene más de 3.600.000 hectáreas en el Alto Orinoco, ahí donde nace, donde están las cabeceras del Orinoco, viene siendo afectado por la minería estatal. Y quiero decir esto, no es la minería ilegal, la minería legalizada por el Estado, a través de decretos inconstitucionales, pero eso que se llama arco minero se está reproduciendo como un hongo en otros sitios del país, incluso hasta en los Andes. Quieren promover la minería en la zona de Mérida y Táchira. Eso es la concepción. Ahora, eso no quiere decir que un caso tapa otro. Hablamos de la Panamazonía, del Amazonas como una totalidad, como una gran cuenca, que para nosotros no solamente el estado Amazonas, sino también el estado Bolívar y el Delta. Son ese sur del Orinoco y la Amazonía, que la Asamblea ha abordado a través de una ley que tuvimos la oportunidad de ofrecer y que fue aprobada por unanimidad el 27 de noviembre, la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco, que deroga el arco minero, y que aprovechamos el momento para solicitarle a la Asamblea que le dé la máxima difusión a esa ley, que fue aprobada por unanimidad de todas las fracciones políticas, que deroga el arco minero, deroga el decreto del arco minero del 24 de febrero del 2016 de Nicolás Maduro, y deroga también el decreto de la minería mineral, de la minería militar, de Camipen, del 10 de febrero, que es antes del llamado arco minero, y también el decreto de la minería en Imataca del año 2004 del propio Hugo Chávez. De tal manera que estamos hablando de una concepción minera del incendio minero del arco minero. Estamos hablando de un incendio minero del arco minero porque va promoviendo la destrucción, la contaminación, la depredación. Ahora, a referirnos a la Amazonía como una totalidad, tenemos que, por supuesto, hacer las observaciones. La concepción clásica de los estados amazónicos ha sido de pretender ocupar la Amazonía y no protegerla. Y el mundo entero viene desarrollando una campaña en las Naciones Unidas. Por eso las grandes cumbres de las Naciones Unidas, la del año 92, en la cual tuve la oportunidad de participar en la delegación, la Cumbre de la Tierra, de donde nacieron los convenios marco de cambio climático y la de conservación de la biodiversidad y la Agenda 21, fueron en Brasil precisamente. Y la Cumbre Río +20 en 2012 fue también en Brasil, porque se trata de un país que tiene más del 60% de la Amazonía, que nosotros tenemos, pues no llegamos al 5%, que para nosotros es significativo porque ahí están las reservas de agua y la biodiversidad y de energía. Por eso hay que ver la cuenca amazónica como una totalidad. Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana, Venezuela, todo conforman la Amazonía y hay que defenderla como una totalidad. El actual gobierno del Brasil
sin duda alguna, que tiene una concepción equivocada. Debe aliarse debe aceptar una ayuda internacional para aplacar esos incendios, para dominar esos incendios, porque está en peligro ya no los ecosistemas de los amazónicos, sino el planeta, el impacto sobre el cambio climático, y evitar la promoción de la minería, el extractivismo minero, porque lo más parecido a esa política que se critica desde acá es la que promueve precisamente el mal llamado arco minero, y que además la política de haber destruido el Ministerio del Ambiente como lo hicieron y convertirlo en un mamotreto llamado Ministerio de Ecosocialismo. Eso hay que tenerlo claro. De la manera que estamos hablando de una concepción del desarrollismo que está siendo criticada por el mundo y que hay que defender la Amazonía como una totalidad, más allá de los gobiernos, más allá de las coyunturas políticas. Ahora, yo le pregunto, porque conversando, por ejemplo, con Rafael Uzcategui de Provea, él expresaba su preocupación en torno al doble rasero. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó preocupación por lo que está ocurriendo en la Amazonía o en la Amazonia, pero guarda silencio frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, que queda perfectamente reflejado, por cierto, en el informe de la expresidenta Michelle Bachelet, donde habla de la extracción de minerales, habla de los graves daños ambientales que esto ha provocado a la salud de la comunidad indígena, por producto de la política que ha promovido Nicolás Maduro. Yo le pediría su comentario en torno a este tema. Sí, sin duda, ha sido una larga batalla de que Europa capte que Venezuela forma parte también de la Amazonia. Para Europa y el mundo, generalmente, cuando hablan de la Amazonas, se refieren fundamentalmente a Brasil. Incluso cuando se refieren a los pueblos indígenas, por ejemplo, como los Yanomami, que gran parte de los Yanomami, más de la mitad, están del lado de Venezuela. Pero la percepción europea es que los Yanomami están solamente en Brasil. Y entonces ha sido una lucha larga en la cual yo he participado, de mostrar el rostro amazónico de Venezuela y de que el Amazonas no es solo Brasil, aunque tenga más del 60%. Eso es una parte de la promoción, de la lucha que debemos hacer todos los que participamos en este esfuerzo conjunto. Pero sin duda alguna es correcto la apreciación, no solamente en el caso del secretario general, pero que afortunadamente está reflejado la denuncia en el informe de la presidenta Bachelet, y tenemos a través de los distintos medios de comunicaciones hacer pues la observación y señalando que el Amazonas no es solamente Brasil, es también Venezuela, es Perú, es Colombia, es Ecuador, es Bolivia, y hablamos de la cuenca amazónica, y lo que sucede en cualquier parte de la cuenca afecta el conjunto, y sin duda alguna lo que está sucediendo en Venezuela es una política nefasta, es una política antiambiental que conduce a la destrucción de la Amazonía, del lado venezolano, sobre todo del lado amazónico, y del lado específicamente del escudo de Guayanés, todo esto parte del escudo en el estado Bolívar, el llamado arco minero que abarca casi 12 millones de hectáreas, del tamaño de países como Cuba, por ejemplo, que están siendo impactados directamente por una política extractivista. Pero hay que entender desde el punto de vista de las políticas comunicacionales, de las luchas, del activismo, que hay que incorporar al discurso político las preocupaciones ambientales. Por ejemplo, se ha aprobado una ley y a veces algunas organizaciones no gubernamentales hablan del arco minero y no observan que la Asamblea derogó el arco minero. La Asamblea Nacional derogó el decreto de Imataca minero de Chávez y derogó el decreto militar, y eso en consecuencia hay que promoverla. Yo llamo a la directiva por la Asamblea a que promueva esa política que ya fue aprobada por unanimidad, y que es la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, que deroga ese arco. Esa es la mejor política enrumbada al futuro, pero sin duda alguna tenemos que asumir el tema de la cuenca amazónica dentro de una visión de conjunto, porque la Amazonía impacta a todo el planeta. No es la noción de soberanía restrictiva que maneja. Por ejemplo, Brasil a veces, históricamente, quiere decir, no, ese es un problema solamente de Brasil. No, es un problema del mundo, como lo que está sucediendo en Guayana, en Amazonas venezolano, impacta globalmente
no solamente el Caribe, la Amazonía, el planeta entero. Por eso la visión sistémica es fundamental. De hecho, países como Paraguay, Argentina están muy preocupados, pero en general la región, por lo que está ocurriendo en Brasil. Ahora, yo le preguntaría sobre el impacto de esta actividad en nuestro país, en Venezuela. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Recientemente, y lo comentamos en este espacio, CNN Internacional tuvo la posibilidad de viajar a las minas, concretamente a la zona del Callao, y francamente las imágenes que captó son impactantes sobre las dimensiones de la destrucción, de la devastación de la naturaleza en territorio venezolano. Yo le pediría un comentario, saber si esta actividad que está promoviendo el equipo de Nicolás Maduro es irreversible. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo vi el reportaje ese muy bueno, así como otros que ha mostrado la organización, las imágenes satelitales de la organización Sosorinoco, el trabajo del Parlamento Amazónico, el diputado Ramón Flores, el trabajo que hizo la comisión mixta que presidió el diputado Américo de Gracia. O sea, hay informes que documentan el daño irreversible, la contaminación mercurial y la contaminación de cianuro que se viene produciendo ya. Ya hay un impacto evidente sobre la biodiversidad, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los pueblos indígenas. Hay estudios que documentan la contaminación mercurial en poblaciones con las enfermedades que eso trae, como el llamado mal de Minamata, hidrarguismo, cómo se afecta el sistema nervioso, el organismo, daños teratogénicos, degeneraciones. Sin duda alguna que hay no solamente un ecocidio, sino el ecocidio presagia un genocidio de esos pueblos que son arrinconados por la minería. Entonces hay que criticar la minería del lado de Brasil, del lado de Colombia, del lado de Perú, y en el caso nuestro nos corresponde la responsabilidad de denunciar ese crimen ecológico, ese crimen de Estado, que es el mal llamado arco minero, pero no es como algunos lo señalan, es que están dañando el arco minero. No es el arco minero el que está dañando la reserva forestal de Imataca, está dañando la cuenca, el Caroní, está dañando el río Caroní, el río Caura, todos los cuerpos de agua dulce de allí. No es salvar el arco, no es que vamos a aprovechar el arco minero desde una visión distinta, no, eso es inaprovechable desde el punto de vista de la fragilidad ecológica. Por eso en la Constitución están esos derechos consagrados, protegidos como derechos transgeneracionales, como lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Megareserva, que sugiero pues comentarla más, porque es muy importante, es un logro. Se tienen logros y luego entonces no se promocionan. Eso es lo que dije, porque el arco minero técnicamente, jurídicamente está derogado por la Asamblea Nacional. Y entonces ahora conviene reivindicarlo hacia el futuro como un compromiso ético del cambio político, que un cambio político debe ser sustentable con criterios exigentes ambientales. Pero sin duda alguna que la Guayana, el Amazonas, están siendo impactados y si no actuamos a tiempo, no habrá Venezuela si no salvamos el sur. Del sur de Venezuela depende del norte. Y ahí lo estamos viendo con la crisis de agua, con la crisis de electricidad, y que se profundizará sin duda alguna con ese daño irreversible que está cometiendo el ecocidio encabezado por Nicolás Maduro y su combo minero. Gracias, Alexander Luzardo, por atendernos. Fue senador de la República, autor de las normas ambientales de la Constitución venezolana, expresando opinión y análisis acerca de este tema y efectivamente comparte la opinión de algunos observadores, de dirigentes de organizaciones no gubernamentales sobre el doble rasero. Lamentablemente, muy grave lo que está ocurriendo en Brasil. Las autoridades anuncian un posible despliegue militar, toda la región se ha movido. De hecho, la Unión Europea amenaza con votar en contra del acuerdo comercial con Mercosur, pero sobre Venezuela un absoluto silencio frente al ecocidio, como lo ha calificado nuestro invitado, que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tengan que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Amigos, este domingo en Conversaciones, la historia de Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano. En la esquina de Miracielos agoniza la tradición. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Hablaremos de Sandro. Dame el amor, dame la vida. Contaremos la historia de las galletas María. Todas estas historias bien contadas este domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Sintonícenos a través de rcr.tv y @rcr750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy se registraron protestas en varios puntos en el área metropolitana de Caracas, una de ellas referida a la situación del metro. Y es que la mañana de hoy el metro no prestó servicio producto de una falla eléctrica. Posteriormente se restablecieron las actividades. Las autoridades más tarde hablaron otra vez de un supuesto sabotaje. Lo cierto es que los ciudadanos hoy estuvieron manifestando. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica al ex concejal del municipio Libertador, Jesús Armas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por llamarnos y por permitirnos difundir la información. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de estas actividades. No sé si están directamente vinculadas con las reuniones que se van a realizar el día de mañana, el sábado y el domingo, convocadas desde la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, estos fueron actividades, parte impulsadas por activistas políticos, pero en parte también por la sociedad civil, vecinos de los distintos municipios del área metropolitana de Caracas, porque la verdad es que María Alejandra ya no se aguanta, ya uno no tiene posibilidad de tener un respiro en esta ciudad. Este mes, por ejemplo, desde el Monitor Ciudad registramos que fue el segundo peor mes en cuanto al suministro del agua en el área metropolitana en lo que va del año. Solamente este mes es comparable, solamente es un poco peor de lo que fue el mes de marzo por el tema del gran
apagón de ese momento. Entonces, lo cierto es que por eso nosotros organizamos a vecinos del municipio de Baruta, el municipio de Libertador, y fuimos hoy hasta la sede de Hidrocapital a protestar. Estuvimos allí alrededor de unos 100, 150 vecinos, y bueno, continúan los mismos problemas. Y la verdad es que a pesar de que nosotros estábamos allí, en otros lugares de la ciudad no había luz en ese momento, hubo algunos bajones, hubo fallas en los cortijos, hubo un pequeño apagón en la Castellana, y a su vez estaban, como tú bien lo describiste, otros activistas protestando por el tema del metro. Y lo cierto es que ya todas estas fallas están correlacionadas, porque en buena medida lo que estamos viviendo ahora con el agua en el área metropolitana es que el TUI 2, que es el sistema que lleva agua a la mayoría de la ciudad, se tiene que detener con muchísima frecuencia en el último mes y medio. ¿Por qué? Porque el problema de estabilizar las cargas es muy grande. Cada vez que hay un bajón de energía o un apagón en el área metropolitana, tienen que apagar este sistema y son 24 horas para poderlo encender de nuevo. Entonces, su funcionamiento ha sido realmente intermitente. De hecho, hace minutos nos mencionaron que de las 4 líneas que tiene el TUI 2 apenas está funcionando una, y no a todo el caudal de su potencia, todo el caudal posible. Entonces, sencillamente, pues vemos cómo el tema de la electricidad no solamente afecta al tema del agua, sino además al tema del metro. Todas las fallas del servicio público están interrelacionadas en Caracas. Bueno, yo tengo que preguntarle a Jesús Armas acerca de la versión de las autoridades, un supuesto sabotaje. Quisiera su comentario porque incluso hablaron de una actividad vinculada a una línea de alta tensión. Yo le pido su reacción en torno a este tema. Bueno, mira, yo creo que aquí está muy claro cuál es el sabotaje, ¿no? El sabotaje se llama Nicolás Maduro, el sabotaje se llama socialismo, y es un sistema que al destruir las tarifas de las empresas públicas, al desprofesionalizar cada una de estas empresas, y además al colocar la política por encima del conocimiento, han llevado a lo largo de estos 20 años a las empresas públicas a quebrar, pero además a no poder ofrecer ni siquiera mantenimiento o tener el conocimiento técnico mínimo para poder realizar las actividades más básicas. Es decir, tú hoy hablas con muchos de los operadores de Hidrocapital y no tienen ni idea de dónde están las válvulas, de dónde está, de dónde pasan las tuberías por alguno de los sectores. Entonces, esto la verdad es una locura, María Alejandra, y es el verdadero sabotaje que está ocurriendo en los servicios públicos. Es el que se ha dado durante 20 años con, por ejemplo, casos de corrupción como el de Derwick y muchísimos más que han dejado a Venezuela completa sin energía eléctrica, a Caracas sin luz, a todo el país desconectado de internet, de telefonía fija. Es decir, la única forma que nosotros podamos tener servicios públicos de calidad es que nosotros cambiemos el sistema socialista y además volvamos a captar a todos esos venezolanos que tienen talento, que han pensado el tema de los servicios públicos, que han trabajado por ellos a lo largo de muchos años, u otros jóvenes talentos que han tenido la oportunidad de prepararse y ponerlos a trabajar en función de la reconstrucción y la rehabilitación del sistema eléctrico, de los acueductos y de cada uno de los servicios públicos. Finalmente, le pregunto a Jesús Armas, porque el Frente Amplio invitó a unirse a la movilización de este fin de semana. ¿En qué va a consistir esta actividad? Bueno, fíjate, nosotros estamos llamando a los activistas del Frente Amplio, pero también a la sociedad civil y a todos los vecinos que lo deseen a sumarse a las movilizaciones que vamos a tener en cada uno de los municipios del país. La idea es salir a conversar con la gente y estar cara a cara. Por ejemplo, algunos de nosotros vamos a estar caminando mañana en distintos sectores de la parroquia San Juan, de la parroquia Santa Rosalía y de otras parroquias del municipio de Libertador. Pero como nosotros lo vamos a hacer aquí en Caracas, va a pasar en distintos sectores del país. ¿Cuál es el mensaje? Mira, el presidente Juan Guaidó el día del miércoles nos dio en un encuentro que tuvimos del Frente Amplio con su persona, pues unas líneas claras, y es que tenemos que organizarnos, que activarnos y por supuesto que difundir absolutamente todo lo que hagamos para poder mantener a la ciudadanía informada y motivada. Aquí hay posibilidades de que nosotros podamos tener un cambio en el país muy pronto, pero para poder lograrlo nosotros tenemos que seguir aumentando la presión interna y tenemos que seguir, y es nuestra responsabilidad como liderazgo del país, manteniendo a los ciudadanos
con el ánimo arriba, con la moral arriba y con el espíritu de lucha para poder alcanzar esa meta. Gracias, Jesús Armas, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue concejal del municipio Libertador, expresando opinión, análisis, compartiendo información acerca de actividades el día de hoy, algunas protestas organizadas por vecinos, por dirigentes políticos, producto de lo que está ocurriendo con los servicios públicos. En general, recordar lo que expresó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU en su informe sobre este tema. Ella aseguraba que el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado la violación al derecho a un nivel adecuado de vida en Venezuela, entre otros debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público, el acceso a la electricidad, agua, gas natural. Siempre incluimos allí telefonía básica, celular e incluso el acceso a Internet. Sobre esta manifestación, antes de hacer la pausa, comento lo que se dijo en rueda de prensa. El Diario Universal dice que este viernes el Frente Amplio invitó al país a unirse a las movilizaciones convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, para el próximo sábado 24 y domingo 25 de agosto. El integrante de esta organización, Ángel Oropesa, pidió a los ciudadanos que apoyen el llamado de Guaidó con el objeto de aumentar la presión internacional y obtener cambios dentro de la economía política y social. Nos vamos a desplegar por todo el país una jornada de visita de casa por casa, de encuentro con la gente para recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Estas fueron declaraciones de Ángel Oropesa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 7. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIB te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino.
pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanzi en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decimos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Este viernes, el tipo de cambio oficial, un año después, por cierto, de la reconversión monetaria, la eliminación de 5 ceros al bolívar. El tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como lo calificó Nicolás Maduro, cerró por encima de 16.000 bolívares, 16.075,60 para ser exactos, según la página web del Banco Central de Venezuela. Esto quiere decir que el salario mínimo equivale a $2,48 mensuales. Siempre lo comentamos con ustedes, no por hora, no diarios ni semanales, mensuales. En Venezuela probablemente este es el salario mínimo más bajo del planeta. Esto lo decimos nosotros. La canasta básica familiar, según el Sendas, superó los 3 millones de bolívares. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. En julio, los alimentos la canasta básica se ubicó en 3.247.472,13 bolívares. Eso representó un aumento de más de 600.000 bolívares. Y la pregunta que nos hacemos a esta hora es: ¿para qué alcanzan $2,48 en nuestro país? Evidentemente la inquietud es sencillamente retórica. Vamos a tratar de conversar con nuestro siguiente invitado al respecto. Si no contesta nuestro invitado, le comento a mi equipo. Lo tenemos en la línea telefónica. Oscar Mesa es director del Sendas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan a esta hora. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de este tema. El dólar oficial criminal, como lo calificó Nicolás Maduro, ya superó los 16.000 bolívares según el Banco Central de Venezuela. ¿Para qué alcanzan $2,48 mensuales en nuestro país, a la luz de los datos que ustedes manejan? Lo escuchamos. Mira, pudiéramos responderte de la siguiente manera. Con los datos del mes de julio, el precio de la canasta alimentaria
familiar en bolívares fue de 3.247.472,13, en dólares 249,80, un tipo de cambio de 13.000 para el mes de julio, y el salario mínimo era de $3.07. Bueno, para resumirlo, tú necesitas $300 solo para comer, ¿no? Y el salario mínimo no es ni siquiera, para el momento que estamos hablando, ni siquiera $3 mensuales. Y creo yo, además, que vamos rumbo a los 40.000 bolívares por dólar. Con lo cual estaríamos, digamos, devengando un salario mínimo y pensiones, por lo tanto, equivalentes a $1 mensual. Y repito, se necesitan por lo menos $300 para poder cubrir el costo de los alimentos. Creo que esa situación que nunca hemos visto en el país es la que evidencia, digamos, la crisis que estamos padeciendo la mayoría de los venezolanos que dependemos de un ingreso, bien sea por la vía de salario o por la vía de las pensiones, ¿no? Y además, a un año de la reconversión monetaria, el resultado ha sido, bueno, la destrucción del poder adquisitivo del salario, la destrucción del salario, no solamente del mínimo, sino de los que están establecidos, por ejemplo, en la contratación colectiva. Ha sido destruida también las prestaciones sociales. Bueno, imagínate tú, trabajadores que están recibiendo un cheque por 800 bolívares soberanos por 25 años de trabajo. Bueno, por supuesto, se destruyó además el trabajo como fuente de ingresos para la satisfacción de las necesidades básicas y mucho más para el progreso social, ¿no? Yo creo que ese ha sido el balance de este año, de esta última manipulación monetaria que se hizo, y que al final lo que ha hecho es eliminar la moneda prácticamente y sustituirla. En este caso, la gente ha recurrido, lo ha hecho, pues no ha esperado que el Banco Central lo haga, lo ha sustituido por el dólar, que es la moneda que en este momento, por supuesto, se ha generalizado como medio de pago, como medio de cuenta y como medio de ahorro también, como factor de ahorro, ¿no? Porque ¿quién puede ahorrar en bolívares? Además de que no tiene más, se necesitaban en el mes de julio más de 81 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y si la colocamos a $300 necesitas para este momento más de 100 salarios mínimos, y con los precios subiendo en el mes de agosto, estamos viendo que tú, por ejemplo, necesitas 2 salarios mínimos para poder comprar 1 kilo de queso amarillo. Justo quería preguntarle, porque en un marcador que suele publicar Efecto Cocuyo sobre los precios en el mercado Guaycaipuro, esto es en el área metropolitana de Caracas, bueno, se habla ya de 1 kilo de queso paisa que supera los 49.000 bolívares. Lo mismo ocurre con el cartón de huevos. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, sí, efectivamente en el mes de agosto nosotros estamos viendo un repunte de los precios. En el mes de julio tuvimos 23,7%, que fue muy superior, 20 puntos porcentuales con respecto al mes de junio, cuando nosotros reportamos 2,8%, de manera que era la primera vez en más de 4 años que teníamos una inflación de los alimentos mensual de un dígito. Bueno, eso rebotó a 23,7%, y lo que estamos observando en el mes de agosto es que estamos superando el 30%. En la medida en que se deteriora, digamos, el bolívar y aumenta, por supuesto, el valor del dólar, y ese dólar es el que sirve de marcador de los precios ya prácticamente generalizados. Bueno, por supuesto lo que tenemos también es una repercusión en la hiperinflación que ya de alguna manera habían, por lo menos en nuestra data, veníamos notando unos 5 meses en los cuales había venido descendiendo, digamos, la velocidad de aumento de los precios. No es que no aumentaran los precios, sino que la velocidad había disminuido, como he señalado, incluso hasta el 2,8%. Es un dato histórico, pero bueno, rebotó a 23,7% y probablemente en el mes de agosto estaremos superando el 30% de nuevo. Entre julio y julio los alimentos aumentaron 47.767,1%. Y el poder adquisitivo del salario mínimo en bolívares es de apenas 1,2%, de manera que tiene un déficit de 99%. Esto lo que quiere decir es que virtualmente se evaporó el salario mínimo en su poder adquisitivo, también la moneda, y por eso obviamente estamos viendo la sustitución
que ha hecho la gente. Ha sido una sustitución prescindiendo incluso de la ortodoxia, de las posiciones a veces, yo diría un poco inflexibles de algunos colegas economistas que no aceptaban que esto se podía producir, al igual que no aceptaban que se podía producir un proceso de hiperinflación en un país petrolero. Bueno, ambas cosas se han producido y ambas cosas van de la mano, por cierto. La hiperinflación normalmente trae una dolarización, fue lo que vimos en Zimbabue. Y eso termina cuando el propio gobierno ya ni siquiera defiende su moneda. Es lo que estamos viendo cuando hay bancos que están botando a la basura los billetes de menor denominación y nadie los recoge. Bueno, porque no te están recibiendo ya ni los billetes de 100 bolívares, ¿no? Obviamente aquí estamos asistiendo a varias cosas. Es el colapso del signo monetario, es el colapso, por supuesto, del poder adquisitivo y es el colapso, por supuesto, de los salarios de la mayoría de los venezolanos y de las pensiones, ¿no? Imagínate, los pensionados amanecieron en el día de ayer haciendo una cola para cobrar ¿cuánto? $2. Es decir, con eso no podías comprar ni siquiera un kilo de queso blanco. Luego de lo que significa cancelar el transporte para hacer esas colas interminables y cobrar la pensión, yo le pregunto a nuestro invitado, bueno, varias cosas. En principio, este proceso, este repunte de los precios, ¿a qué responde a la luz de la información que ustedes manejan? Esta aceleración de la inflación que no ha parado lamentablemente en nuestro país y, entre otras cosas, ¿a qué atribuye usted la decisión del equipo económico de Nicolás Maduro de mantener el salario mínimo sobre 40.000 bolívares, tomando en cuenta la profunda crisis que atraviesa nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, por supuesto, el incremento de los precios, la acentuación, mejor dicho, de los precios que hemos visto en el último mes, se debe también al incremento, digamos, del valor del dólar respecto del bolívar. Es decir, en la medida en que se deteriora nuestro signo monetario y va siendo sustituido por el dólar, bueno, por supuesto que ahí tenemos un impacto directo en los precios. Eso creo que se puede comprobar de manera exacta incluso, ¿no? La decisión del gobierno de no aumentar los salarios mínimos, bueno, supongo yo que estarán siguiendo algún consejo de algunos economistas medianamente sensatos, porque aumentar los salarios en términos nominales sin haber enfrentado este proceso de hiperinflación, bueno, lo que llevaría es, por supuesto, a un mayor aumento, si cabe, de los precios. Por supuesto, estaríamos otra vez... Ahora, es decir, lo que no parece sensato es la política económica del gobierno, porque mientras mantiene anclado el salario mínimo, los precios siguen subiendo. Y ha puesto en marcha un proceso de devaluación brutal de nuestra moneda, es decir, que no responde a la impresión, la lógica del gobierno justamente a la lógica de la economía. ¿Qué opina usted? Por supuesto, ni mucho menos a la lógica socialista, que se había copiado de la defensa de los trabajadores y en particular de la defensa del salario, que es una de las posiciones, digamos, más, yo diría, más duras del manifiesto comunista, por ejemplo, que hasta Adam Smith también lo decía, que era necesario que un trabajador ganara más de lo mínimo para que se sostuviera no solamente él, sino por lo menos 2 de los 4 hijos que se tenían. Estamos hablando del siglo XVIII. Así que, digamos, para los socialistas y los comunistas, la defensa del salario es un tema ideológico de primera importancia. Que lo hayan dejado caer, destruir hasta estos niveles de $2 mensuales, bueno, creo que tendrán que dar cuenta a su historia ideológica de lo que han sido capaces de hacer, ¿no? Pero me imagino que la recomendación de que no se aumenta nominalmente es porque en la medida en que no se enfrenta el problema en su raíz, que es por supuesto un modelo político que se ha intentado implantar con este desastre, una vez más, porque ya lo habíamos visto con otros países, y lo podemos ver de nuevo, si queremos otra vez con el caso de Cuba, como han vuelto, llevado a la miseria a ese pueblo, al igual que lo están haciendo con los venezolanos. Bueno, me imagino que alguien habrá recomendado que no se aumente nominalmente los salarios porque el impacto sería mucho mayor, ¿no? Porque yo me imagino que el gobierno estaría en la disposición de todos los meses aparecer con un aumento salarial. Probablemente, quién sabe si alguna asesoría externa de quienes los apoyan, ¿no? De los chinos o de los rusos. Sí, no lo sabemos países donde, no conocemos exactamente qué pasa allá adentro y si es que acaso existe un gabinete económico. $48 mensuales.
Ahora, yo le pregunto a Oscar Mesa porque recuerdo que hace tiempo él estaba promoviendo la dolarización del salario. Me corregirá si me equivoco. A estas alturas y en estas condiciones, una medida de esta naturaleza tendría algún impacto. Da la impresión que no, evidentemente, pero ¿qué puede decirnos? No, yo sigo sosteniendo, no es solamente hace pocos años, desde hace más de 20 años, cuando ya veíamos este problema de la inflación, yo le recomendaba a los trabajadores que pudieran cambiar sus prestaciones sociales si las recibían en dólares. Estoy hablando de los años 96, 97, 98 del siglo pasado. De manera que sigo manteniendo esa idea. Y en este momento le sigo recomendando a los trabajadores que los que puedan convertir sus prestaciones sociales, así sea en un dólar, que lo hagan. Y sí, pues creo que efectivamente deberían dolarizarse los salarios, pero eso no se puede pedir en este contexto en el cual no hay dólar, en el cual hay un gobierno que tiene una política económica absolutamente contradictoria, y no es posible porque no hay confianza, que es lo fundamental en este caso, y requeriría, por supuesto, dólares, ingresos en divisas, para poder de alguna manera realizar, digamos, esa política salarial. Y además yo ni siquiera diría que se trata de dolarizar la economía de manera institucionalizada. Lo que diría yo más bien, y hablaría de la libertad monetaria, es decir, que los trabajadores, de acuerdo con los ingresos que obtengan las empresas y el Estado, pudieran elegir si su salario lo reciben en dólares, en euros o en otra moneda. Libertad monetaria, diría yo, un poco lo que hoy existe por la vía de la necesidad, pero institucionalizado. De manera que si alguien desea ir a un banco y retirar dólares porque tiene, pues lo puede hacer, o retirar euros, o retirar otra moneda, o en el caso de la frontera, que el peso colombiano es una moneda de circulación importante. Yo me referiría a eso, libertad monetaria, no me ataría estrictamente a una moneda, pero en todo caso, dado que el dólar es el marcador oficial de todos los precios, bueno, preferiría también, por supuesto, que las pensiones y los salarios fueran equivalentes por lo menos a $100, que fue que era el valor que tenía el salario mínimo hace 45 años, cuando lo decretó por primera vez el presidente Carlos Andrés Pérez para el 1 de mayo de 1974. ¿Vale? Que eso sería, digamos, una meta, ¿no? Claro, la diferencia es que en aquella época un dólar no costaba 16.000 bolívares. Ahora, yo le pregunto, y el bolívar valía. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿a cuánto podría llegar? ¿Es posible proyectar en cuánto podría cerrar la canasta alimentaria familiar para finales de este año o no? Mire, es posible que si la canasta alimentaria está en ese orden de los 3.247.000, pudiéramos perfectamente estar hablando de 6 millones de bolívares por la canasta alimentaria y unos 12 millones por el caso de la canasta básica, ¿no? Sería más o menos el doble. Pero la verdad es que nosotros preferimos medir mes a mes el comportamiento de los precios. Fíjate tú la diferencia que hay entre las estimaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional a comienzos de año, con 10 millones de por ciento de inflación, luego lo redujo a 1.000.000%. No creo que lleguemos tampoco a 1.000.000%. Nosotros estamos apenas en 52.803 medido por la canasta básica, que ya es bastante, por supuesto. Habría que recordar a los amigos que nos escuchan que una inflación de 5 o 6% es lo normal, digamos, en un país de nuestro entorno, y que una inflación ideal no debería superar el 4%, ¿no? Pero no creo que lleguemos a esos niveles de 1 millón. Espero que en estos meses no se acelere y se deteriore la situación de tal manera que nos lleve a una situación de esa, ¿no? Donde tengamos un rebrote, en este caso sería de la hiperinflación. Oscar Mesa, gracias, como siempre. Gracias. Director del Sendas, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece
siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un titular. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó envío de fuerzas armadas para combatir incendios en la Amazonía. Esa información que destaca a esta hora la agencia de noticias France Press. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une.